Párate un momento, detén cualquier cosa que estés haciendo y acompáñame en esta reflexión, porque lo que vamos a desentrañar aquí no es un simple consejo de autoayuda, es la disección anatómica de por qué tu vida se siente como una constante batalla cuesta arriba. Visualiza esta escena con la mayor crudeza posible, porque es muy probable que la hayas protagonizado innumerables veces. Estás a solas. Puede ser de madrugada o al final de un día agotador. Miras a tu alrededor. Observas los objetos que has acumulado, las paredes de tu casa, los rostros de tu familia en las fotografías, y sientes un peso invisible, una losa de plomo sobre el pecho. Llevas décadas, y lo digo literalmente, décadas intentando hacer las cosas bien. Te has esforzado hasta el agotamiento físico y mental para proveer, para salir adelante, para ser un hombre de valor. Y en los últimos años, al darte cuenta de que el esfuerzo bruto no era suficiente, empezaste a buscar respuestas en lo invisible. Empezaste a leer sobre la ley de la atracción, sobre la manifestación, sobre el poder de la mente. Te has sentado en silencio, cerrando los ojos con fuerza, intentando con desesperación pensar en positivo. Has repetido afirmaciones frente al espejo, diciendo soy abundante, estoy sano, la vida fluye a mi favor. Mientras una voz irónica, fría y oscura en el fondo de tu cabeza te susurraba que eras un iluso. Y cuando abres los ojos, el milagro no está. La cuenta bancaria sigue mostrándote números que te quitan el sueño. Ese dolor crónico en la espalda o en las rodillas sigue punzando con cada paso. La relación con tu pareja o con tus hijos sigue siendo un campo minado de malentendidos y silencios tensos. Y te preguntas, con una mezcla de rabia y profunda tristeza, ¿por qué no funciona? ¿Por qué el universo parece ignorarme si estoy siguiendo todas las reglas? Es aquí donde tenemos que hablar con una honestidad que corta la respiración. La verdad duele, es incómoda y destroza las frágiles ilusiones de nuestro ego, pero es el único fuego capaz de purificar el oro de tu conciencia. La razón por la que tus afirmaciones, tus visualizaciones y tus intentos de pensar en positivo están fracasando miserablemente es porque te han enseñado a operar la tecnología más sofisticada del cosmos utilizando el manual de instrucciones de un juguete roto. Te han hecho creer que la manifestación es un acto de persuasión, como si el universo fuera un anciano sordo sentado en las nubes al que tienes que convencer hablándole más fuerte o repitiéndole las cosas 100 veces al día. Pero el universo, esa inmensa e incomprensible matriz de inteligencia que sostiene desde el latido de tu corazón hasta la órbita de las galaxias, no entiende el lenguaje humano. No escucha las palabras que salen de tu boca, ni le importa en absoluto lo que deseas con tu intelecto. El campo cuántico es un espejo electromagnético perfecto, frío, matemático e implacable, que solo responde a una cosa, a la frecuencia real, profunda y muchas veces inconsciente de lo que tú eres. Intentar manifestar abundancia, salud o paz mientras tu cuerpo biológico está sumergido en el terror a la escasez es como intentar perfumar un río contaminado echando unas gotas de colonia desde la orilla. No cambia la esencia del agua. Esta es la razón por la que debemos abandonar de una vez por todas el optimismo tóxico y adoptar lo que llamo la forma brutal de pensar. Y quiero ser muy claro. No me refiero a la brutalidad de la violencia o de la crueldad. Me refiero a la brutalidad de la honestidad radical. Me refiero a la acción violenta, interna y silenciosa de arrancar de tu psique la identidad de víctima, de desmantelar la ilusión de que eres un trozo de carne a merced de las circunstancias, para asumir la aterradora responsabilidad de ser el arquitecto absoluto de cada centímetro de tu realidad. Para comprender la magnitud de este salto, tenemos que elevar la mirada hacia las estrellas y hacia las fronteras del conocimiento humano. Durante décadas, investigadores implacables del fenómeno de la conciencia, periodistas y visionarios como Jaime Maussan, han documentado evidencias que apuntan a una conclusión ineludible. La raza humana no es un accidente biológico aislado en la oscuridad del espacio, ni somos simples observadores pasivos del universo. Todo el fenómeno del contacto, toda la vastedad de inteligencias que operan más allá de nuestra comprensión tridimensional, nos está enviando un mensaje codificado que la mayoría se niega a escuchar. Nos están diciendo que estamos en la antesala de un salto evolutivo imperativo. Pero este salto no sucederá mediante la invención de naves espaciales más rápidas o computadoras más potentes. Sucederá cuando el ser humano logre transmutar la naturaleza de su propia conciencia. Mientras sigamos operando desde el cerebro reptiliano, mientras sigamos siendo animales asustados que reaccionan con ira o pánico ante cualquier cambio en el entorno material, seguiremos atrapados en la cuarentena cósmica de nuestro propio sufrimiento. El universo superior no interviene para salvar víctimas.
El universo superior interactúa con creadores que han asumido su soberanía. Y esa soberanía comienza entendiendo cómo tú mismo estás colapsando tu desgracia segundo a segundo. La ciencia de vanguardia ha dejado de ser un conjunto de teorías aburridas para convertirse en el manual de tu propia liberación. Cuando la neurociencia profunda analiza el comportamiento del cerebro humano, descubre un mecanismo de supervivencia que hoy se ha convertido en tu peor enemigo. Tu cerebro posee una red de neuronas llamada sistema reticular activador ascendente. Su función es filtrar los miles de millones de bits de información que recibes por segundo, porque si fueras consciente de todo a la vez, enloquecerías. ¿Y cómo decide tu cerebro qué información dejar pasar y cuál ignorar? Lo decide basándose en tus creencias más profundas y en las emociones a las que te has vuelto adicto. Si a lo largo de tus 60 años de vida has sido traicionado, si has quebrado económicamente, si has sentido que el mundo es injusto y pesado, tu cuerpo ha estado produciendo ríos de cortisol y adrenalina. Te has acostumbrado tanto a la química de la supervivencia, al estrés crónico, que tus células ahora exigen esa misma química para sentirse normales. Eres literalmente un adicto biológico a la preocupación. Entonces, cuando sales a la calle, tu filtro cerebral borrará mágicamente de tu campo visual cualquier oportunidad de negocio, cualquier persona dispuesta a amarte incondicionalmente, cualquier sincronía favorable, porque no coinciden con tu programa interno de escasez. Tu cerebro buscará la mirada de desprecio de un extraño, la noticia trágica en el periódico, el pequeño dolor en la espalda para poder decirte, ¿ves? Teníamos razón, el mundo es un desastre, estamos en peligro. Y tú, sin darte cuenta de que tu propia neurología te está saboteando, confirmas tu miseria y dices, esta es mi vida, esta es mi cruz. Pensar de la forma brutal significa intervenir violentamente en este ciclo automatizado. Significa darte cuenta de que no estás percibiendo la realidad, estás percibiendo una proyección holográfica de tus traumas del pasado. Y aquí es donde la física cuántica entra en tu vida diaria, no como una ecuación en una pizarra, sino como la sangre que corre por tus venas. Los principios de la mecánica cuántica, validados en experimentos asombrosos sobre la naturaleza subatómica, nos demuestran que la materia en su estado más fundamental no es algo fijo ni sólido. Todo lo que ves, tocas y temes está compuesto de energía pulsante, un océano infinito de ondas de probabilidad. Nada en tu vida está escrito en piedra hasta que una conciencia interactúa con esa energía. La atención enfocada, impregnada de emoción humana, es el rayo láser que obliga a ese océano de probabilidades a congelarse, a colapsar en una partícula física, en una situación concreta, en una enfermedad o en un ingreso bancario. Date cuenta del poder aterrador que esto implica. Cada mañana que te levantas, te sientas al borde de la cama, suspiras con pesadez, llevas las manos a tu rostro y empiezas a repasar mentalmente la lista de todas las cosas que van mal en tu vida. Estás ejerciendo tu poder divino de colapsar la materia. Estás utilizando tu imaginación radical, la herramienta de creación más poderosa del cosmos, para ordenar al campo sintérgico que mantenga la forma de tu pobreza, la forma de tu soledad y la forma de tu enfermedad. Estás creando tu propia cárcel cuántica con una maestría absoluta y luego lloras pidiendo que alguien te rescate. La forma brutal de pensar te arrincona contra la pared y te exige que dejes de mentirte. Nadie te está castigando. El universo te está obedeciendo. Te está dando exactamente aquello a lo que le entregas tu energía emocional. La ruptura, la verdadera manifestación, exige una inversión total de este paradigma. La inmensa mayoría de la humanidad opera bajo la ley de Newton, la ley de causa y efecto. Esperan que ocurra un evento externo para permitirse sentir una emoción interna. Dices, cuando pague mis deudas me sentiré tranquilo. Cuando el médico me diga que el tumor ha desaparecido, seré feliz y agradeceré a la vida. Cuando encuentre a alguien que me valore, me sentiré amado. Te has convertido en un mendigo de las circunstancias, esperando pasivamente que el exterior cambie para concederte el permiso de cambiar tu interior. Pero el universo de las infinitas posibilidades opera en el ámbito cuántico, donde no existe el tiempo lineal y donde la causa y el efecto se invierten. Para materializar un evento que aún no existe en tu plano tridimensional, tu cuerpo físico debe experimentar la emoción elevada de ese evento antes de que suceda. Y esto es lo que rompe el ego humano. Esto es lo que resulta tan doloroso y tan difícil que el 99% de las personas abandona. Imagina estar rodeado de deudas, recibir llamadas amenazantes del banco, sentir el miedo físico en el estómago porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes.
La forma brutal de pensar te exige que, en medio de esa tormenta, en el centro mismo de esa escasez física, cierres los ojos, calmes la fiera de tu sistema nervioso y logres evocar, generar y sostener la emoción expansiva, pacífica y abrumadora de la libertad financiera absoluta. Te exige que sientas la gratitud profunda hasta las lágrimas por una riqueza que tus ojos aún no pueden ver. Te exige que tu cuerpo, biológicamente hablando, no sepa si esa abundancia está ocurriendo en la calle o si solo está ocurriendo en el laboratorio de tu imaginación. Cuando logras esto, cuando logras sentir la emoción de tu futuro, sin depender de la evidencia de tu presente, cruzas el umbral. Los científicos que han estudiado el comportamiento electromagnético del corazón humano, como los del Instituto HeartMath, han demostrado empíricamente que el corazón no es solo un músculo, es el generador del campo magnético más grande del cuerpo. Cuando te sumerges en el miedo crónico, el resentimiento o la culpa por lo que hiciste en el pasado, el ritmo de tu corazón se vuelve errático y caótico. Tu campo electromagnético se convierte en ruido, en estática pura. En ese estado, estás desconectado del flujo de información del cosmos. Eres una radio mal sintonizada. Pero cuando evocas una emoción de alta frecuencia y la sostienes, el ritmo de tu corazón entra en coherencia matemática. La estática desaparece. Tu campo magnético se expande varios metros a la redonda con una señal láser perfecta, clara e inconfundible. En ese estado de coherencia extrema, ya no estás pidiendo nada. Ya no eres un cuerpo buscando algo en el mundo material. Te has convertido en la frecuencia misma de lo que deseas. Y por la ley inquebrantable de la resonancia armónica, el universo circundante no tiene otra opción física que reorganizar sus partículas subatómicas para igualar la firma vibratoria que estás emitiendo. No es magia. Es mecánica cuántica aplicada a la biología humana. Pero para mantener esa señal, vas a tener que enfrentarte a tu propio demonio más íntimo, la profunda y adictiva comodidad de tu identidad sufriente. Hablemos de ti, del varón que ya ha cruzado los 60 o 70 años. A esta edad, el ego está petrificado. Tienes un catálogo inmenso de historias que justifican por qué tu vida es como es. Puedes recitar de memoria cómo aquella crisis financiera del 2008 te arruinó, cómo tu primera esposa te destruyó emocionalmente, cómo la sociedad moderna ya no te respeta. Y cada vez que cuentas esa historia en una reunión familiar o tomando un café con viejos amigos, recibes una pequeña dosis de lástima, una palmada condescendiente en la espalda que se siente como empatía. Ese es el veneno más mortal que existe. Has construido un monumento a tu propio dolor y lo defiendes con uñas y dientes. La forma brutal de pensar te ordena que destruyas ese monumento a martillazos hoy mismo. Tienes que matar la historia de tu pasado para que el futuro pueda respirar. Porque mientras sigas definiéndote por las tragedias que sobreviviste, estás condenando tus células a revivir esas tragedias todos los días. Tienes que comprender que tu edad no es una pared, es un mirador. Todo el sufrimiento por el que has pasado no era un castigo divino. Era la presión implacable de la forja, destinada a quemar todas las impurezas de tu ego para que llegaras a este punto exacto de tu vida con la madurez espiritual necesaria para manipular la realidad pura. Los jóvenes tienen vitalidad física, sí, pero su conciencia suele estar atrapada en el deseo ciego, en la necesidad de aprobación, en la ilusión del estatus. Tú ya pasaste por ahí. Tú ya te diste cuenta de que el estatus es humo. Tú estás en la posición perfecta para ejercer la alquimia mental, pero tienes que atreverte a soltar tu amargura. Y aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente aterrador. Porque cuando decides cambiar tu forma de pensar de raíz, cuando empiezas a emitir una nueva firma electromagnética de respeto, dignidad y abundancia incondicional, la realidad a tu alrededor va a reaccionar. Y no siempre lo hará entregándote un cofre de monedas de oro al día siguiente. A menudo, la primera respuesta del campo cuántico es el caos. Porque, como hemos dicho, dos frecuencias incompatibles no pueden coexistir en el mismo sistema. Si tú decides que tu valor es inquebrantable y empiezas a vibrar en esa verdad brutal, las personas tóxicas de tu vida que se alimentaban de tus inseguridades van a empezar a atacarte o a desaparecer. Las situaciones, negocios o relaciones que estaban construidas sobre la base del miedo y el compromiso falso se van a resquebrajar hasta desmoronarse. El universo te pasará una prueba de fuego, la iniciación suprema. Verás partes de tu vida colapsar y tu mente lógica, aterrorizada, gritará que te has equivocado, que este camino de la manifestación te está arruinando y te suplicará que vuelvas a la vieja forma de pensar, a la vieja sumisión, para salvar lo que queda de tu realidad conocida. Es aquí, exactamente en este punto de fricción,
donde los creadores se separan de las víctimas, donde los arquitectos cuánticos se distinguen de los mendigos. Si cedes al pánico, si vuelves a reaccionar con terror al mundo exterior, detienes la reorganización cósmica a medio camino y te quedas sentado en las ruinas. Pero si logras sostenerte firme, si puedes mirar cómo se desmorona lo viejo con una paz fría y majestuosa en el pecho, sabiendo con certeza matemática que la demolición es necesaria para hacer espacio a los nuevos cimientos, entonces, y solo entonces, habrás cruzado el abismo. Habrás adoptado la forma brutal de pensar. Y lo que el campo sintérgico construirá sobre ese terreno limpio superará con creces cualquier cosa que tu mente humana hubiera podido concebir. Ese vacío, esa zona de transición aterradora, donde lo que conocías se ha derrumbado y lo nuevo aún no es visible, es el terreno sagrado de los maestros, es el punto cero de la creación, y tienes que aprender a habitarlo sin desesperarte, sin salir corriendo a buscar la primera distracción barata que te ofrezca el mundo para adormecer la incertidumbre. Piénsalo con la profundidad que te otorgan tus años. Cuando la televisión se apaga, cuando la casa se queda en silencio, cuando las visitas se marchan y te quedas a solas con tus propios pensamientos, ¿qué es lo primero que haces? La mayoría de las personas no soporta ese silencio. Sienten que el vacío los va a devorar. Encienden la radio. Buscan un problema que resolver. Llaman a alguien para quejarse de cualquier cosa, porque el ruido del drama les resulta más familiar y reconfortante que la inmensidad de la nada. Pero la ciencia de vanguardia y los estudiosos de la dinámica de sistemas complejos nos enseñan que es precisamente en el vacío, en el campo de punto cero, donde reside la mayor cantidad de energía del universo. De la nada surge todo. Si tu mente está constantemente llena de ruido, de quejas sobre lo mal que te tratan, de miedo sobre tu salud, de cálculos ansiosos sobre cómo vas a pagar la renta, estás ocupando todo el espacio electromagnético de tu campo con basura. Estás tan lleno de ti mismo, de tu vieja identidad marchita, que el universo no tiene por dónde entrar. No hay ni un centímetro cuántico disponible para que se manifieste un milagro. La forma brutal de pensar requiere que te conviertes en un experto en el arte de vaciarte. Requiere que mires el silencio no como una amenaza, sino como un lienzo en blanco. Hablemos de cómo tu percepción del tiempo está arruinando tus manifestaciones, especialmente ahora que sientes que el reloj biológico avanza sin piedad. Nos han programado para percibir el tiempo de forma lineal. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, en una línea recta que solo se mueve hacia adelante. Bajo este paradigma limitante, a tus 60 o 70 años, sientes que te queda poco tramo de línea. Y esa sensación de se me acaba el tiempo genera una urgencia tóxica, una desesperación sutil pero constante que lo contamina todo. Quieres sanar rápido, quieres que el dinero llegue rápido, quieres resolver tus conflictos familiares rápido, porque en el fondo tienes terror de irte de este mundo sin haber sentido la paz. Pero los físicos cuánticos y los investigadores que han profundizado en la naturaleza no local del universo te dirán que el tiempo lineal es una ilusión persistente, una construcción de nuestra mente tridimensional para poder procesar la experiencia de la materia sin enloquecer. En el campo cuántico, que es la matriz desde donde operas cuando manifiestas, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en un eterno ahora. Todo lo que alguna vez fuiste y todo lo que puedes llegar a ser está vibrando en este preciso milisegundo. Cuando te desesperas por el futuro, cuando miras el reloj y piensas, ya soy demasiado viejo para lograr esto, el tiempo se me escapa, estás enviando una señal electromagnética de carencia fatal. Estás colapsando la realidad de la escasez de tiempo. Pensar de forma brutal es destruir esa ilusión del reloj. Es sentarte en tu silla, respirar profundo y anclarte en el presente con tal intensidad que tu biología se olvide de la edad que tienes. Tu conciencia, esa chispa de inteligencia infinita que observa el mundo a través de tus ojos, no tiene 60 años, no tiene 80 años, no tiene arrugas ni dolor de espalda. Tu conciencia es atemporal, es eterna, es la misma energía que estaba presente en el origen del cosmos. Cuando logras desconectarte por unos minutos al día de tu identidad física, cuando dejas de ser el viejo, el enfermo, el deudor o el divorciado, y te sumerges en el vacío sintérgico donde solo eres conciencia pura, tu cuerpo físico experimenta un respiro monumental. Al dejar de bombardear a tus células con la idea de que están envejeciendo y decayendo, el proceso de oxidación biológica se ralentiza. Tu sistema inmunológico se reinicia, porque, repito, las células escuchan a la mente. Y aquí es donde el panorama se expande hacia horizontes que te dejan sin aliento.
Cuando observadores implacables y visionarios de nuestro lugar en el cosmos, como Jaime Maussan, analizan el comportamiento de la humanidad y nuestra posible conexión con inteligencias superiores, la conclusión golpea directamente en el centro de tu pecho. No estamos solos, pero estamos aislados por nuestra propia arrogancia y nuestro propio miedo. El universo está rebosante de vida, de civilizaciones y estados de conciencia que operan en niveles que nos parecerían mágicos. Pero estas inteligencias no se comunican a través de ondas de radio primitivas ni entienden el lenguaje de la victimización. Se comunican a través de la frecuencia, a través de la coherencia electromagnética, a través de la telepatía que nace de un corazón en paz. Se nos está haciendo un llamado a nivel de especie y a nivel individual para que dejemos de arrastrarnos por el lodo de nuestras miserias mentales. Se nos exige que nos pongamos de pie, que limpiemos nuestro campo energético y que asumamos nuestra posición como creadores conscientes. Cuando tú decides aplicar la forma brutal de pensar, cuando te niegas a seguir siendo esclavo de la reacción emocional, no solo estás manifestando un par de billetes extra o un alivio para tu dolor de rodilla, estás elevando la frecuencia de la red neuronal del planeta entero. Te estás convirtiendo en un nodo de luz en medio de un mar de oscuridad y miedo colectivo. Estás demostrando que el ser humano es capaz de romper la cadena biológica del sufrimiento para conectar directamente con la fuente de la creación. Y el universo, que está vivo y que responde a la evolución, respalda con toda su furia creadora a cualquier ser humano que tenga el valor de dar ese paso. Pero este camino no admite cobardes, no admite medias tintas. No puedes ser un arquitecto cuántico por la mañana, meditando y visualizando abundancia, y luego pasar la tarde entera criticando a tus vecinos, tragando noticias tóxicas en la televisión que solo te inyectan terror y compadeciéndote de tus dolores articulares con tus amigos. Eso es esquizofrenia vibratoria. El campo sintérgico se confunde. Le dices, soy libre y abundante a las 7 de la mañana, y a las 4 de la tarde le gritas, soy un viejo miserable a punto de la quiebra. ¿Qué crees que va a materializar el universo? Va a materializar la emoción a la que le pongas más intensidad y más tiempo. Y seamos francos, tu adicción a la queja es mucho más fuerte y duradera que tus 15 minutos de meditación. La forma brutal de pensar requiere una disciplina mental espartana. Exige que te conviertas en un guardián implacable de las puertas de tu mente. Tienes que ser despiadado con lo que dejas entrar. Tienes que apagar los noticieros que lucran con el pánico. Tienes que tener el valor de alejarte de personas, incluso si son de tu propia familia, que solo te buscan para vaciar su basura emocional sobre ti. Tienes que dejar de participar en conversaciones sobre enfermedades, decadencia y crisis. Te llamarán egoísta. Te dirán que vives en una burbuja, que estás desconectado de la realidad. Déjalos que hablen. Ellos están defendiendo su derecho a ser miserables. Tú estás defendiendo tu derecho a ser libre. No intentes convencerlos. No intentes salvarlos con palabras, porque no te van a entender. Tu única obligación es salvarte a ti mismo. Y la única forma de salvar a los que te rodean es dejar que tu nueva realidad, tus resultados y tu paz imperturbable hablen tan fuerte que no les quede más remedio que preguntarte qué es lo que estás haciendo. Y cuando esos resultados empiecen a llegar, porque matemáticamente tienen que llegar si mantienes la frecuencia, te enfrentarás a la última y más refinada trampa del ego, el apego al resultado. Muchos hombres, al ver que su cuerpo sana misteriosamente o que un negocio que parecía muerto de repente florece, caen en la euforia ansiosa. Empiezan a vigilar la manifestación, a revisar la cuenta del banco cada 5 minutos para asegurarse de que el dinero sigue ahí, o a escanear su cuerpo buscando el dolor para ver si regresó. Esa ansiedad sutil es de nuevo la frecuencia del miedo disfrazada. Es la incredulidad. Es el niño interior aterrorizado diciendo, esto es demasiado bueno para ser verdad, seguro me lo van a quitar. Ese es el momento crítico donde debes aplicar la forma más alta de rendición electromagnética. Cuando la manifestación llega, tienes que mirarla con gratitud, pero con un desapego casi frío. Tienes que saber que ese dinero, esa salud o esa relación maravillosa no es la fuente de tu felicidad. Es simplemente un eco, un reflejo en el espejo de tu propio estado interno de conciencia. Si el espejo se rompe, si el dinero fluctúa, tú no te inmutas, porque sabes que la fábrica que produce esa abundancia está intacta dentro de ti. Eres el manantial, no el vaso de agua. Quien sabe que es el manantial no llora cuando se derrama un vaso, porque sabe que puede crear 1000 más con solo mantener su frecuencia. Ahora, escúchame bien, deja de mirar la vida como un espectador pasivo.
Todo lo que te he explicado hasta aquí no tiene absolutamente ningún valor si simplemente asientes con la cabeza, dices qué interesante, y luego te vas a dormir para despertarte mañana con la misma carga de victimismo, arrastrando los pies hacia la cocina para quejarte del clima o del dolor de espalda. Necesito que te mires en el espejo implacable de tu propia mortalidad y de tu propia inmensidad cósmica. Mírate las manos, mírate el cuerpo que habitas. Has caminado por esta tierra durante 6, 7 décadas o más. Has sobrevivido a traiciones que te partieron el alma. Has enterrado a personas que amabas. Has construido y has visto cosas desmoronarse. Llevas en tu sistema nervioso el registro de una vida entera de batallas en la tercera dimensión. ¿Y todo para qué? ¿Para llegar a este punto de tu existencia y rendirte? ¿Para sentarte en una silla a esperar que el reloj se agote mientras mendigas un poco de atención y consuelo del exterior? ¿Vas a permitir que el mundo te convenza de que eres un producto caducado, solo porque tu carne muestra el paso del tiempo, ignorando que la conciencia que opera esa carne es más poderosa, nítida y afilada que nunca? Es un insulto a la divinidad que llevas dentro seguir viviendo con miedo. La paz no tiene precio, y tú llevas toda tu vida pagando a plazos un sufrimiento que ni siquiera te pertenece. Te han enseñado a sentirte culpable por querer más, por desear riqueza en la vejez, por buscar un amor pasional a tu edad, por querer estar vital y fuerte hasta tu último aliento. Te han programado para que bajes la cabeza y te conformes. Pero el campo cuántico, ese inmenso océano de inteligencia que sostiene las estrellas, te está gritando a través de cada circunstancia adversa que te rebeles. Te está acorralando contra la pared para ver si por fin sacas los dientes, no contra el mundo, sino contra tus propias limitaciones mentales. No me importa cuántos fracasos acumules en tu historial. No me importa qué diagnóstico médico tengas sobre la mesa o qué número rojo muestre tu cuenta bancaria. Todo eso es pasado materializado. Todo eso es el humo de un incendio que ya se apagó. Lo único que importa es qué frecuencia vas a emitir en el milisegundo que sigue a este. ¿Vas a seguir utilizando el poder brutal de tu mente, tu atención sostenida, para rezar por el desastre y mantener vivas tus desgracias? ¿O vas a tener el valor espartano, el coraje ciego e irracional de desconectarte del miedo colectivo, de vaciar tu mente de quejas y empezar a vibrar con la certeza absoluta de un arquitecto del universo? Tu despertar no es un lujo, es una obligación cósmica. Si mis palabras han logrado atravesar la gruesa coraza de tu intelecto y han encendido una chispa en ese lugar oscuro de tu pecho que creías muerto, significa que el cambio biológico y cuántico ya ha comenzado. Pero tienes que sostenerlo. No te permitas retroceder. Suscríbete a este canal ahora mismo. Únete a esta trinchera donde no permitimos la lástima, donde venimos a desmantelar las ilusiones del sistema y a recuperar la soberanía que nos fue robada. Y quiero que selles este momento. Quiero que dejes tu huella en el tejido de este mundo digital como un acto de rebeldía psicomágica. Baja a los comentarios y escribe con mayúsculas y con la fuerza de un hombre que acaba de recordar quién es, la palabra clave creador. Hazlo como un decreto irrevocable. Escríbelo como tu renuncia oficial a ser víctima de las circunstancias, como la firma de tu nuevo contrato con el universo. Asume la forma brutal de pensar. Purifica tu mente, domina tu frecuencia y obliga a la materia a obedecer. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides que no estás aquí para sobrevivir a la realidad, estás aquí para crearla. Haz que brille.